Éxodo 14, versículo 9, versículo 9 al 12. ¿Lo tiene? Éxodo 14, capítulo 14, versículo 9 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Refón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera, y luego dice, y clamaron a Jehová. A eso quiero que le ponga atención. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos la bendición de abrir esta palabra tuya y encontrar en ella un mensaje para nuestra vida, encontrar en ella fortaleza, consuelo, ánimo. Gracias, Dios, por esa palabra que se ha conservado por los siglos hasta nuestros días y que ahora hemos conocido la luz por medio de esa palabra. Bendícenos esta mañana, cada vida, cada corazón, que podamos entender lo que tú nos quieres decir esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La historia de Israel a través de los años ha sido una historia envuelta de muchos momentos difíciles, momentos críticos. Toda la historia de Israel, desde que salieron de Egipto, ha sido así hasta nuestros días. Israel sigue todavía en medio de muchas crisis, aunque han habido etapas de paz, de tranquilidad. Pero la pregunta es: ¿por qué Israel ha sufrido a través de los tiempos tantos momentos críticos, tantas crisis, tantos momentos difíciles? ¿Qué hacía Israel o qué dejaba de hacer para sufrir tanta crisis? ¿Qué hacía o qué dejaba de hacer? Porque si hablamos de pobreza económica, Israel ha pasado por pobreza económica. Si hablamos por hambrunas, Israel ha pasado por hambrunas, tanto que habían momentos en que aún a los hijos se los comían. Terrible. Si hablamos de enfermedades, Israel ha sufrido enfermedades terribles. En el desierto y donde sea han sufrido. Enemigos, Israel los ha tenido gratis por toda su historia. Sin que los ande buscando, Israel ha tenido enemigos que le han llegado de gratis. Violencia familiar, violencia interna. Israel ha pasado por todo eso. Anarquía política, anarquía social, todo eso, Israel. Revoluciones políticas, traiciones. Bueno, hubo un momento en que había una anarquía tal que cada quien hacía lo que se le daba la gana hacer. No había autoridad, no había leyes, nada, principios, valores de nada. Así vivía Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué
esas calamidades eran parte de la vida de Israel? Pueden haber muchas respuestas, pero el tema es todo lo que Israel sufrió se originó en un espíritu de incredulidad en el pueblo de Israel. Le sobrevinieron todas esas crisis porque era el resultado de su incredulidad. Era un pueblo que se resistía y se resistió siempre a Dios. Tenía ese problema. El espíritu de incredulidad era parte del ser de la persona de Israel. ¿Y por qué venían todas esas crisis? Porque precisamente la incredulidad nos dice que hay ausencia del poder y la presencia de Dios. La incredulidad dice o nos dice que no hay poder de Dios, que no hay presencia de Dios. En estos pasajes que leímos, el problema era que Israel sale y la primera crisis que enfrenta es precisamente contra el ejército egipcio. Ellos vienen persiguiéndolos y luego está el mar y el ejército. No tienen escapatoria, no hay salida. Para ellos llegó aquella fiesta cuando Moisés llegó y les dijo: Dios quiere liberarlos. Eso fue una fiesta, ellos creyeron y dice la Biblia que adoraron a Dios. Pero cuando en este momento están frente al mar y los viene persiguiendo el ejército egipcio, ellos se olvidaron de esa fiesta, se olvidaron de la promesa de Dios. Ellos no creen ya en la presencia de Dios, ellos no creen ya en el poder de Dios. La incredulidad ha entrado profundo a su corazón, que ya no pueden creer que tienen salida, ya no pueden creer que tienen alternativa. Dice el versículo 10, y por eso les dije que le pusieran atención a esto, porque ellos dicen que cuando vieron venir al ejército egipcio, ellos temieron en gran manera. Claro, ya no hay poder que los pueda salvar. Allá en Egipto hubo un poder que los liberó. Hubo un poder que le hizo estragos a la nación egipcia y a ellos los libró. No les llegó ninguna. Pero ahora ese poder ya no existe. Ahora están frente al ejército y ya no existe aquel poder que ellos vieron en Egipto. La incredulidad nos dice que Dios está ausente. Nos dice que la presencia de Dios ya no es posible. Y en esa situación está Israel ahí. Ante la crisis, el miedo. Y dice el versículo 11, el versículo 10, que temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Me llama la atención eso. Me llama la atención eso. Porque ellos oran, tienen miedo, pero claman a Jehová. Claman, pero al mismo tiempo de que claman, se dan por muertos. El versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mire, bien contradictorio esto, ¿no? Están clamando a Dios, pero se dan por muertos. Eso me hace recordar una historia de que hoy le oía a un predicador, hasta un poco cómica. No es real, ¿verdad? Él se la inventó. Pero hace años oí yo a este predicador diciendo que había una ancianita que de su casa para el mercado tenía que ir a dar una gran vuelta. Y ya con los años pues ya le costaba mucho. Así que, ¿y por qué daba la gran vuelta? Porque había una montaña ahí
que ella no podía escalar y bajar, era más fácil dar la vuelta. Pero llegó el tiempo en que ella dijo: no, ya es tiempo. La palabra de Dios dice que Dios, si nosotros oramos, somos capaces de mover montañas. Así que voy a orar, dijo, para que esa montaña se quite de ahí. Y se puso a orar la ancianita. Dios, quita la montaña. Y en eso abrió los ojos y vio que la montaña estaba ahí. Yo sabía que ahí iba a estar siempre la montaña. Entonces, ¿para qué oró? Si ya sabía que la montaña no se iba a mover, si ya sabía que la montaña ahí iba a estar cuando abriera los ojos, entonces ¿para qué oró? Eso están haciendo estos israelitas. Clamaron a Dios, pero se dan por muertos. ¿Para qué clamar a Dios si ya estamos muertos? Si aquí los egipcios ya nos hicieron pedazos, así que ¿para qué clamar a Dios en medio de la crisis? ¿Cuántos hemos hecho eso? Oramos, pero creemos en la ausencia del poder de Dios. Oramos, pero no creemos en la presencia de Dios. ¿Cuántos venimos al culto y decimos: vamos a gozarnos al culto, pero no creemos en la presencia del Espíritu de Dios con nosotros? No creemos. ¿Por qué? Porque estamos cansados, quizá enojados, quizá malhumorados. ¿Por qué no se gozó, hermano? Es que el hermano, es que esto. No, es que usted no creyó en la presencia de Dios. Por eso no se pudo gozar en el culto. No creyó en la presencia del poder de Dios. Mire, cuando uno pregunta: ¿cuántos están convencidos que Dios está con nosotros? Unos dos por allá, amén. Pero si estamos convencidos que Dios está con nosotros, ¿cuántos podemos decir amén? Amén. Si Dios está con nosotros, ¿por qué no le cantamos entonces? Cantémosle porque Él está con nosotros. Alabemos su nombre porque Él está con nosotros. Y para Él es toda honra y toda gloria. Cantemos, oremos, platiquemos con Él porque Él está con nosotros. Pero la incredulidad muchas veces hace presa de nosotros. No le podemos cantar con libertad, con alegría, con gozo, porque no creemos en la presencia de Dios. Y la Biblia declara que todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios está con nosotros. El pueblo de Israel clamaron, pero al mismo tiempo, entonces, ¿para qué clamar si de todas maneras ya estamos muertos? Claro, la magnitud de la crisis en este momento los hace a ellos creer en la ausencia del poder y la presencia de Dios. Y cuando ya no creemos en la presencia de Dios, llegó el momento de morir. Cuando ya no creemos en la presencia de Dios, llegó el momento en que se acabó la alabanza, se acabó la adoración. Cuando ya no creemos en la presencia y el poder de Dios, se acabó la fiesta de la libertad que hubo allá cuando salieron. Se acabó. Cuando ya no creemos en la presencia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos dice que en los momentos de crisis hay ausencia del poder y la presencia de Dios. Por eso, hermano, cuidémonos de no caer en la incredulidad. Si caemos en la incredulidad, se acaba el gozo, se acabó la libertad, se acabó la fiesta, se acabó el amor. Es peligroso caer en el espíritu de la incredulidad. En segundo lugar, primero, la incredulidad nos dice que hay ausencia de poder y presencia de Dios. Por eso había que darse por muertos.
Segundo, la incredulidad nos dice que no podemos. No se puede. Vamos al libro de Números, poquito adelante ahí. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 31. Usted se acuerda, los espías fueron a reconocer la tierra con todos los detalles que da ahí al principio, pero cuando regresan llegan a esta conclusión. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, hablando de Josué y Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La incredulidad nos dice que no podemos. No podemos cumplir con las demandas de Dios. No podemos cumplir con la visión que Dios tiene de nosotros. No podemos cumplirle a Dios. No podemos y no podemos. Hermano, tal cosa, no podemos. Hermano, alabemos, no podemos. Hermano, hagamos, no podemos. El no podemos se va a adueñar de nuestra mente, de nuestro ser total. Eso le pasó a estos varones. De 12, 10 dijeron: no podemos. 10 no creen que van a lograrlo. No creen que van a lograrlo. Y ustedes ya saben el resto de la historia de lo que ahí pasó. En lo que me quiero detener es que pensemos que la incredulidad, cuando le permitimos que se adueñe de nosotros, nos lleva a creer, en primer lugar, que Dios no puede. Ese es el tema. Que Dios no puede. Eso es lo primero. Porque acuérdese usted que esa tierra, esa es una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Eso se lo prometió hace muchos años. Y cuando dicen estos 12, no podemos, ¿qué están diciendo? Que Dios no puede cumplir sus promesas. Eso es lo que están diciendo. Que Dios falla, que Dios es mentiroso, que Dios es débil, que Dios no puede. Porque esa tierra no la van a poseer, porque ellos la buscaron, porque Dios se la prometió. Pero están diciendo: Dios no puede. Eso están diciendo. No puede. Y por supuesto, si Dios no puede, ¿qué vamos a poder nosotros? Entonces tiene lógica, ¿verdad? Yo no puedo. Pues si lo primero que hago es creer que Dios no puede, entonces ¿qué voy a poder yo? Si Dios no puede, yo tampoco puedo, mucho menos yo. Por eso hemos dicho siempre, hermanos, que esta iglesia no es de un hombre en particular. Esta es una iglesia del Señor, es un negocio de Dios. Y no pretendemos llevar adelante esta iglesia porque nosotros podemos. No somos nosotros los que podemos, es Dios quien puede. Él es el que puede. Es Dios quien la sostiene. Es Dios quien la dirige. Es Dios quien la llenará de su presencia. Es Dios quien la llenará de su poder. Es Dios quien nos hará valientes para seguir adelante. Es Dios quien nos hará esforzarnos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Es Dios. Esta iglesia no depende de una junta directiva, no depende de esto. Esta iglesia depende de la presencia y el poder de Dios, porque Él sí puede. Si estamos convencidos que Dios sí puede, entonces nosotros vamos a poder, porque nosotros somos sus súbditos. Entonces sí vamos a poder. Tenemos que decir como dijo Pablo: yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos en Cristo. Es en el poder de Dios que haremos cosas grandes.
Es en el poder de Dios, dijo el salmista, que haremos proezas. Pero es en el poder de Dios, es en la presencia de Dios. No es en lo que conozco yo, en lo que sé yo, en lo que puedo yo. Eso queda allá afuera. Es en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer. No caigamos en la incredulidad, porque la incredulidad nos dice, en primer lugar, que Dios no puede. La incredulidad nos dice que nosotros no podemos. Y eso no es bueno, ni para usted, ni para la iglesia. No es bueno, ni para usted, ni para la iglesia. Tenemos que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos, ¿por qué? Porque Dios puede. Porque Dios puede. Y en tercer lugar, quiero terminar diciendo: la incredulidad nos dice que no vale la pena volver a intentarlo. La incredulidad nos dice que no vale la pena volver a intentarlo. Regresemos a Éxodo. Regresemos a Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Fíjese que aquí hay algo bien interesante. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, ¿qué dice? No escuchaban a Moisés a causa de una crisis. Ellos ya no quieren volver a intentarlo. Ya no vale la pena volver a intentarlo. La experiencia de Moisés y del pueblo de Israel después de su primer intento para que Faraón dejara ir al pueblo, ¿cuál fue? Fue todo un desastre. ¿Se acuerda cuando Moisés entra y le dice Dios que dejes ir a mi pueblo? ¿Y sabe cómo reaccionó Faraón ante ese intento? Les puso sobrecarga de trabajo. Les duplicó, les triplicó el esfuerzo para que tuvieran que cumplir las metas de trabajo. Así que la respuesta a su primer intento fue todo un desastre. Moisés mismo, mire lo que dice el capítulo 5, versículo 22, ahí arribita. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, lo que ha hecho, lo que ha pasado, lo que ha venido es aflicción para este pueblo. Y tú no has podido, Señor. Tú no has librado a este pueblo. Moisés mismo cayó en ese desánimo, en ese desaliento ante la crisis. Y entra en ese diálogo con Dios y culpa a Dios de que Dios le ha fallado, de que Dios no ha cumplido. Y Moisés quedó sin deseos de volver a intentarlo. No vale la pena volver a intentarlo. Cuando lo intenté la primera vez, lo que me vino fue crisis, aflicción. ¿Para qué? Pero entonces Dios empieza a hacer un trabajo con Moisés en el capítulo 6. Empieza a darle un tratamiento especial a Moisés, a reanimarlo, a convencerlo. Debes de intentarlo otra vez, Moisés. El hecho de que hayas fracasado la primera vez no significa que todo está perdido. No significa que Dios te ha fallado. No significa que Dios no puede. No significa que no podrás salir de ese hoyo. El hecho de que hayas fracasado la primera vez solo debe ser una oportunidad para volverlo a intentar. Solo debe ser una oportunidad para salir más fuertes.
Solo debe ser una oportunidad para agarrar nueva fuerza si Dios empieza a tratar con Moisés. Cuando ya logra que Moisés entre en un nuevo espíritu, entonces le dice: ahora anda al pueblo y díselo. Pero cuando habla al pueblo, el pueblo no quiere volver a escuchar de libertad. El pueblo no quiere volver a oír de que nos vayamos de Egipto. No quiere saber nada más de ese Dios que quiere que salgamos de aquí. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No quieren volver a intentarlo, porque la incredulidad que viene como consecuencia de la crisis, o la crisis que viene como consecuencia de la incredulidad, nos dice que no vale la pena volver a intentarlo. Qué peligroso es caer en ese espíritu de incredulidad, porque la incredulidad nos hace sentirnos derrotados. La incredulidad nos dice que no tenemos oportunidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí creemos que tenemos oportunidad de ser una iglesia mucho más grande de lo que somos. ¿Realmente lo cree? Hemos intentado muchas cosas para hacer crecer esta iglesia, y quizá alguien puede decir: no nos han funcionado, las cosas no han salido como las creímos, como pensamos que iba a salir. ¿Y qué? ¿Por eso vamos a dejar de volver a intentarlo? ¿Por eso vamos a dejar de seguir predicando? Estamos con los hermanos en los Llanitos platicando. Debemos de dejar ya de predicar allá. Debemos, porque ya llevamos bastante tiempo. Mucha gente ha venido a nuestra iglesia, ha estado ahí en nuestras actividades, pero luego ya no están. Hemos tenido chicos desde pequeños ahí instruyéndolos. Ahora que crecieron, ya están en las pandillas. ¿Y qué? Por eso debemos de dejar de predicar. No vamos a volver a intentarlo. Estamos preparando celebrar el Día del Niño el último domingo de octubre allá en los Llanitos, porque queremos volver a intentarlo. Y todas las veces que el Señor nos dé fuerza, lo vamos a volver a intentar. Aquí me dijo una hermana, cuando ustedes estuvieron de acuerdo y Dios les dirigió para que yo tomara el pastorado de esta iglesia, me dijo una hermana, me dijo: ya no es bueno que usted vaya a los Llanitos, ya no es bueno. Y me acordé de esto, porque hemos visto X cosas allá que nos duele, tragedias, muertes, dolor. Ya no vamos a volver a intentarlo, porque aquí en la iglesia hemos hecho actividades, aniversarios, congresos femeniles, congresos juveniles, conciertos de alabanza. No hemos tenido 100, 500 convertidos, quizá ni uno, o quizá solo uno. Por eso ya no vamos a volver a intentarlo. Por eso ya no vamos a hacer congresos juveniles. Por eso ya no vamos a hacer congresos femeniles. Por eso ya no vamos a celebrar aniversarios. Por eso vamos a dejar de venir los domingos al culto matutino de oración. Por eso ya no vamos a venir los viernes, porque ya llevamos tanto tiempo y no vemos resultados. Por eso vamos a dejar de volverlo a intentar. Dios nos dejó en su palabra
una experiencia de un siervo suyo, se llamaba Eliseo. Y Eliseo le dijo al rey de Israel: toma esa vara y golpea el piso. Golpea el piso. Pero Eliseo no le dijo cuántas veces, solo le dijo golpea. Y Eliseo se puso a hacer otras cosas ahí. Y el rey golpeó 3 veces y dejó de golpear. Dejó de golpear. Entonces Eliseo se da cuenta y se voltea hacia él y le dice: ¿por qué dejaste de golpear? ¿Por qué dejaste de golpear? Eso tenía una enseñanza para ti. Había una lección para ti. Si no hubieses dejado de golpear, hubieras conquistado al ejército enemigo así fácil y de un solo lo hubieras derrotado. Pero como dejaste de golpear, ahora te va a costar. Y ahí van a estar. Vas a tener que pelear porque dejaste de golpear. Porque las cosas no han salido como nos imaginamos. ¿Vamos a dejar de golpear? Usted ha diezmado. ¿Cuánto tiempo lleva de diezmar? Y usted no tiene carro nuevo. Y usted no ha visto las arcas llenas de su casa. Y por eso va a dejar de diezmar. Usted ha dado ofrenda porque ha creído en Dios, ha creído en la promesa de Dios. Pero usted sigue sufriendo la misma calamidad, la misma pobreza desde que empezó a diezmar, desde que empezó a ofrendar. Y por eso va a dejar de hacerlo. ¿No lo va a seguir intentando? La incredulidad nos dice que no vale la pena volver a intentarlo. La incredulidad nos dice que la presencia y el poder de Dios están ausentes. La incredulidad nos dice que no podemos lograrlo. Pero Jesucristo dijo estas palabras: confiad, yo he vencido. Y si Cristo venció, somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos vencedores en Cristo Jesús hay aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Padre, gracias. Gracias por esa palabra tuya. Padre, las crisis hicieron caer a Israel en la incredulidad. Y la incredulidad les trajo más desastre, más calamidad, más crisis. Reconocemos esta mañana lo peligroso que es para nuestra iglesia caer en la incredulidad. Lo peligroso que es para nuestra vida caer en la incredulidad. Líbranos de caer en esa cadena de la incredulidad. Lo único que vamos a lograr es creer que tú ya no estás con nosotros. Y no queremos llegar a eso, Señor. Confesamos esta mañana que creemos en la presencia del poder y tu gloria, Señor. Confesamos esta mañana que todo lo podemos en Cristo Jesús. Confesamos esta mañana que sí vale la pena volver a intentarlo. Hemos hecho muchas cosas, Señor, y quizá hemos pensado que no hemos visto los resultados que nosotros quisimos. Pero ayúdanos a no caer en la incredulidad. Queremos volver a intentarlo. No queremos dejar de golpear el piso. En tu nombre vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir intentándolo hasta que tú vengas o hasta que tú nos lleves a tu presencia. Pero nos has dejado en esta iglesia para volver a intentarlo. Nos has puesto en este ministerio para volver a intentarlo.
Nos has puesto como maestro de escuela dominical, como miembro de la junta, como servidor, como predicador, como pastor, como cantante, como ministerio de alabanza, para volver a intentarlo. La primera vez fue un fracaso, como le pasó a Israel. Pero tú los motivaste para que volvieran a intentarlo. Ellos llegaron a la tierra que tú prometiste porque lo intentaron muchas veces. Y cuando fracasaban, lo volvieron a intentar. Y cuando fracasaban otra vez, lo volvieron a intentar. Y cuando fracasaban otra vez, lo volvieron a intentar, hasta que llegaron a poseer lo que tú les habías prometido. En esta iglesia, Señor, hay una promesa tuya. Hay una presencia tuya. Tú vas a llevar esta iglesia adelante. Tú vas a llevar esta iglesia a ser grande, mucho más grande. Creemos en ti, Señor. Y tú quieres que nosotros volvamos a intentarlo. ¿Cuántas veces? No sabemos, Señor. Solo te pedimos que nos des la fuerza, nos des la valentía para volverlo a intentar todas las veces que sea necesario hacerlo. Y decir como dijo aquel siervo cuando abrazó al ángel: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Señor, no queremos dejar de intentarlo, sino hasta que veamos la bendición tuya. No te dejaremos hasta que tú nos bendigas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes.